Creek y en el sanatorio que estaba bajo el control del Dr. Kellogg. En febrero de 1902, el gran sanatorio de Battle Creek se incendió. Se necesitaba un nuevo edificio y para ayudar a sufragar los costos, se sugirió que el Dr. Kellogg escribiera un libro sobre el cuidado de la salud. Todos los ingresos de las ventas se usarían para ayudar a reconstruir dicho sanatorio. Kellogg fue advertido que no incluyese ninguna idea panteísta en él. Pero cuando este libro, El Templo Viviente, finalmente salió de la imprenta, fue claro para algunos que él no había dado importancia a la instrucción. En 1903, los líderes de la iglesia planearon que el concilio anual tendría que ser en Washington, D.C. El presidente de la iglesia, Arturo Daniels, esperaba que no se hicieran referencias a el templo viviente o a las ideas panteístas de Kellogg. Sin embargo, cuando los defensores de Kellogg de Battle Creek llegaron, fue evidente que era inevitable una confrontación. Señores, necesitamos un nuevo modo de ver a Dios. El panteísmo no dará eso, será una nueva experiencia religiosa. No estoy de acuerdo con usted, hermano Kellogg. No estoy de acuerdo con usted en absoluto. Amén. Yo creo Amén. que el panteísmo debilitará la fe y llevará a la iglesia a perder confianza en Dios. Aferrándonos a nuestras tradiciones. No hemos estado aferrándonos a eso por mucho tiempo. Lo que usted quiere hacer es llevarnos a pensar en un Dios que no se interesa Eso por no es nosotros. lo que hemos Hermanos, hermanos, por favor, pienso que debemos terminar esta reunión. El pastor Daniels no se atrevió a pedir un voto por la tensión existente. La iglesia estaba enfrentando una crisis. ¿Pero qué hacer? Tengo algo que decir referente al nuevo libro El Templo Viviente. Tengan cuidado con su modo de pensar acerca de este libro con respecto a la personalidad de Dios. Como el Señor me presenta los hechos, ese modo de pensar no tiene el apoyo de Dios. Se me ha mostrado que el autor está en un camino falso y ha perdido de vista las verdades distintivas para este tiempo. Elena White había escrito la carta desde su casa en Elk Haven, California, y la había mandado una semana antes. Fue una mera coincidencia que la carta llegase de miles de millas de distancia en el momento más oportuno. Por supuesto que Daniels y muchos otros no pensaron así. Nunca antes los mensajes de Dios fueron tan necesarios como en este momento, y nunca hubo mensajes más certeros mandados por Él a su pueblo que los que usted nos ha enviado. Usted no se puede imaginar la gran bendición que ha sido para nosotros su comunicación sobre el templo viviente. Llegó en el momento exacto, el conflicto era severo, pero su mensaje llegó y resolvió la controversia. El concilio de Washington no era solo una amenaza a la organización o al liderazgo, envolvió mucho más, pues la misma comprensión del carácter y personalidad de Dios estaba en peligro. Por eso Elena White decidió incluir en 2 de sus libros, que estaban en preparación, algún material sobre el tema discutido. El 8º volumen de Testimonios para la Iglesia contiene más de 80 páginas sobre Dios y la naturaleza y la relación entre ambos. En el Ministerio de Curación, ella escribió una sección titulada El conocimiento esencial, que recalca la importancia de conocer al Dios que maneja el universo. Esto fue siempre de suprema importancia para Elena White. Su constante blanco en sus sermones y escritos era exaltar a Jesús y su amor ante el mundo.
Desafortunadamente, eso no estaba en primer lugar para toda la iglesia. Tomemos la iglesia de aquí, de Battle Creek. A ninguna iglesia Elena comunicó más mensajes que a esta. Los adventistas del séptimo día comenzaron su obra en esta ciudad de Michigan en el año de 1852, cuando el capitán del barco, José Bates, visitó la ciudad buscando al hombre más honesto del pueblo. El administrador de correos, Leonardo Stewart, lo dirigió a David Hewitt, un buhonero presbiteriano. Bates lo convenció de la importancia de guardar el séptimo día sábado, y Hewitt llegó a ser el primer adventista guardador del sábado en Battle Creek. En 1855, la obra publicadora de la iglesia se mudó de Rochester, Nueva York, a Battle Creek, y luego se erigió esta pequeña estructura de madera de 2 pisos para alojar a la imprenta. Durante las décadas que siguieron, equipos a vapor reemplazaron la pequeña imprenta manual y la obra de publicación floreció. Una sucesión de pequeñas iglesias de madera se construyeron en Battle Creek, cada una más grande que la anterior, para servir a la creciente feligresía. En este segundo edificio, la joven iglesia decidió nombrarse Adventista del Séptimo Día en 1860 y se estableció su sistema de organización en 1863. En 1866, en respuesta a una visión dada a Elena White, la iglesia abrió su primer instituto de salud. El Instituto Occidental de la Reforma Pro Salud, como fue llamado, fue fundado en una antigua casa remodelada en Battle Creek. Su blanco no era solo tratar a la gente con remedios sensatos, sino también enseñar a la gente a cómo cuidarse para prevenir enfermedades. Pocos se imaginaron sus fundadores que en unas décadas recibiría reconocimiento mundial bajo su dinámico director médico, el Dr. Juan Kellogg. En 1872, la primera escuela adventista se abrió en la ciudad. Comenzó en el pequeño edificio de 2 pisos que en un principio había alojado la obra publicadora. 7 años más tarde, el famoso tabernáculo Dime, el cuarto edificio de la iglesia adventista de la ciudad, fue dedicado. Una imponente estructura de ladrillos que podía acomodar a 3.200 personas y proveía un lugar ideal para las reuniones de la Asociación General. En menos de 30 años, Battle Creek llegó a ser la meca para los miembros de la iglesia, porque la misma proveía educación, trabajo y oportunidades para el cuidado de la salud como en ninguna otra parte. Pero Elena White reconoció las señales de peligro de tan intensa centralización. Para sorpresa, durante las décadas que siguieron, sus advertencias fueron notablemente desatendidas. A fines de los años 1890, la casa publicadora Review and Herald era la más grande de todo Michigan. De fama mundial, el sanatorio en la colina tenía casi 1.000 funcionarios, más de 2.000 miembros de iglesia y visitantes asistían al tabernáculo Dime cada sábado. Pero desde Australia, donde Elena White estaba viviendo durante los 1890, ella amonestó que no se hiciesen más planes de expansión. Vio la necesidad de construir pequeñas instituciones en áreas diversas. También sabía por las visiones recibidas que estaban a punto de ocurrir grandes cambios en el mundo. En 1890, ella había escrito sobre futuros conflictos por todas partes, con el hundimiento de miles de barcos y la destrucción de fuerzas navales. Vidas serían sacrificadas por millones, dijo. Confusión, confrontación y muerte ocurrirían inesperadamente en los mayores medios de transporte. Recordemos que en 1890 una guerra mundial era inconcebible y los aviones y los carros a gasolina ni habían sido inventados. Pero todas sus palabras resultaron veraces. 24 años más tarde, en la Primera Guerra Mundial, 10 millones de personas murieron y otras 40 millones en la Segunda Guerra Mundial.
y han ocurrido grandes pérdidas de vidas en los mayores medios de transporte desde entonces. Durante la sesión de la Asociación General en Battle Creek en 1901 se dieron algunos pasos para descentralizar la organización de la iglesia. Sin embargo, las